Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre política con un político, un miembro de la bancada de APP, el congresista Fernando Meléndez, al cual hemos visto durante el pleno que ha tenido lugar hoy en el Congreso de la República. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, señor Fernando Meléndez. Qué gusto saludar, don Fernando. Muchas gracias. ¿Cómo explicaría usted a un televidente de buena fe que no tenga mucha información y que esté sorprendido por las cosas eventualmente que le han llegado? ¿Cómo informaría usted qué es lo que ha sucedido en la sesión del pleno de hoy? Gracias por la pregunta, don Fernando. Antes de responderte, lo ocurrido ayer es un día negro para la democracia. El violar o agredir al Poder Legislativo, a sus competencias, es un precedente nefasto, funesto, en un Estado moderno donde hay que respetar el equilibrio de poderes. En referencia a su pregunta, mire usted, una de sus competencias del Poder Legislativo es justamente elegir el Tribunal Constitucional. Y uno no puede traicionar a la institucionalidad democrática. Este es un mandato que le corresponde al Poder Legislativo y no podemos nosotros renunciar a ello por una resolución judicial espuria. Esta es una resolución judicial que, vuelvo a repetir, viola a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo, a sus competencias. Y tenemos algunas... Y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, don Fernando, es una prerrogativa del Congreso de la República y nosotros no podemos renunciar a ello. Por eso que el Congreso soberanamente hemos aprobado continuar con este proceso y lo que buscamos es renovar el Tribunal Constitucional, que ha sido uno de los encargos que nos ha dado el pueblo peruano el 20 de enero del 2020, cuando se convocó a elecciones para un Congreso complementario luego del cierre del Parlamento, que por cierto la causa principal había sido la designación o la elección, de los miembros del Tribunal Constitucional. Y quiero decir algo, don Fernando. Sí. Este es un proceso que empezó el año pasado. Esto no es una elección express. Es más, nunca en la historia del Parlamento se han llevado a cabo un proceso de elección del Tribunal Constitucional como lo está llevando este Congreso, donde el proceso ha sido con meritocracia, cuando en el pasado había repartijas negociados para elegir tribunos del Tribunal Constitucional. De acuerdo. Permítanme, por favor, ir a una pausa, después de la cual quisiera que complemente la respuesta que ha dado a la pregunta, porque ha habido este tema institucional, doctrinario, al cual usted ha hecho referencia, considerando que la decisión de la justicia es espuria, esa es su opinión, pero también queremos que nos diga qué sucedió en el Pleno, porque una vez que decidieron que sí iban a votar, pese a lo que les ha pedido la justicia, procedieron a hacerlo, y quiero que nos explique cómo interpreta los resultados de este voto, que han sido negativos en los tres casos. Quiero que nos explique por qué. ¿Por qué es que se ha producido este voto que ha sorprendido a muchos? Retomamos nuestra conversación con el congresista Fernando Meléndez de la bancada de APP después de una breve pausa. Estamos conversando con el congresista Fernando Meléndez de la bancada de APP, que nos ha dado su respuesta a qué pasó hoy, en una primera parte limitándose a decir que ellos consideran que han cumplido con un deber, que es un mandato constitucional,
y que la decisión que tomó la justicia es espuria. Pero vayamos al acto mismo del voto, que ha sorprendido, como usted comprenderá, a muchos, porque se procedió a votar, es decir, a buscar los 87 votos para los 3 que tenían las mejores calificaciones. Y los resultados han sido, en los 3 casos, negativos. Incluso el que tenía mejor calificación de todos ellos, el candidato Calle, obtuvo una votación verdaderamente mínima. ¿Qué cosa es lo que pasó, señor Meléndez? Porque al fin y al cabo, uno puede decirse, se ha armado todo este conflicto con el Poder Judicial para resultados tan magros. Señor Carvalho, sí. Al contrario, esa es una prueba de que este Congreso decente no solamente defiende la institucionalidad, sino que está llevando a cabo un proceso regular, un proceso prolijo, un proceso donde una comisión ha hecho un trabajo y finalmente quedaron 15 postulantes y que llegaron al Pleno. ¿Cuántos votos tuvo el señor Calle? ¿Cuántos votos tuvo el señor Calle? No sé el número de votos. Yo creo saber que él tuvo 7 votos. Tuvo 7 votos sobre 130 y ustedes lo habían calificado como el mejor. Explique, por favor, cómo alguien que han calificado usted, los miembros de la comisión, y naturalmente, como el mejor de los 15 candidatos, solamente consigue el respaldo de 7 congresistas. ¿Cómo ha sido posible esto? Señor Carvalho, este es un proceso de selección político, por una razón, porque responde a una necesidad de mantener el equilibrio de poderes y por tanto los calificados o los 15 postulantes que han llegado al final y es materia de la elección del Pleno, es que finalmente pesan los temas políticos, porque el señor Calle ha estado cuestionado en distintos medios de comunicación y con antecedentes, finalmente eso ha primado en la decisión de los votos. Pero entonces, ¿cómo es posible, si esto es verdad, tal como nos lo dice usted, que lo hayan calificado como el mejor de todos los candidatos? Y lo que ustedes, congresistas, proponían al pueblo peruano es que el Tribunal Constitucional acoja a una persona que usted describe ahora en esos términos bastante duros. Esta no es una discusión de aspectos formales o procedimentales, señor Carvalho. Si bien es cierto, esta comisión especial ha seleccionado a 15 postulantes de acuerdo al orden de mérito, es por se ha puesto aspectos de experiencia profesional, ha habido aspectos, evaluación y otros criterios, pero vuelvo a repetir, finalmente el proceso de selección es político y una persona que en las últimas semanas ha sido cuestionada, más allá de haber ocupado el primer lugar, finalmente el Congreso es soberano, el Pleno y los 130 congresistas emitimos nuestro voto. Pero esto es una prueba, señor Carvalho, de que este es un Congreso limpio, transparente. Bueno, pero reconocerá usted que muchos pueden decirse, pero ¿qué trabajo ha hecho esa comisión para calificar tan bien a esta persona, de la cual ahora resulta patente que tenía cuestionamientos tales que solo recibió 7 votos sobre 130? Vuelvo a repetir, no solamente es la evaluación por el currículo que pueda tener el postulante. Esos criterios de evaluación han sido aprobados por la propia comisión especial que ha llevado a cabo la selección para los calificados y que lleguen al Pleno del Parlamento. Sin embargo, es el Pleno
que finalmente decide, porque este es un proceso de selección política, señor Carvalho. Sí, sí, lo comprendo. Siempre lo ha sido. Pero usted reconocerá que es sorprendente que no haya ni siquiera tenido el número de votos que corresponden a quienes votaron positivamente por él en la comisión que lo seleccionó, porque solamente tiene 7 en el Pleno. Bueno, en la comisión especial ha habido delegados o representantes de cada una de las bancadas. Pero vuelvo a repetir, señor Carvalho. No todas, porque algunas decidieron no participar precisamente porque se oponían, como usted sabe, a que el proceso se lleve a cabo en este momento, ¿no? Pero de las 11 bancadas, 9 han participado en este proceso de selección. Sí. Ahora, a propósito de eso, en un momento dado el líder fundador de su partido y presidente vitalicio de APP, César Acuña, dijo en un momento, es cierto que ya hace unos meses, que lo razonable es que esta elección fuera hecha por el Congreso que se instala el 27 de julio. ¿Cambió de opinión entre tanto César Acuña o es que no le han hecho caso a ustedes, miembros de la bancada de APP? Respecto a esa pregunta, cuando el presidente Acuña manifestó eso es en la coyuntura que vivimos de la crisis política de noviembre del 2020. Sí. Sin embargo, nosotros no podemos claudicar a nuestra competencia constitucional. Y una de nuestras funciones es justamente elegir el Tribunal Constitucional. En el contexto del tiempo, esa ha sido una declaración en un momento difícil que vivió el país. Sí, bueno, en todo caso, quería preguntarle algo. Este debate, esta, digamos, énfasis que han puesto ustedes para elegir a los jueces constitucionales, ¿tiene algo que ver con una percepción del periodo político que se abre después del 28 de julio? No, señor Carvalho. Nada que ver. Acá lo que estamos defendiendo son convicciones democráticas, estamos defendiendo libertades, estamos defendiendo institucionalidad. Vuelvo a repetirte, el Parlamento no puede claudicar a una competencia constitucional que nos ha dado el pueblo. Y una de esas funciones es elegir un tribunal constitucional, porque el actual, 6 de sus 7 miembros, ya han vencido su mandato y no podemos seguir transitando en la informalidad y en el debilitamiento institucional, señor Carvalho. De acuerdo. ¿Qué es lo que prevé usted, señor Meléndez, que pase mañana jueves? Estaba previsto otro pleno para elegir a otros jueces, no se ha elegido ninguno hoy. ¿Qué cosa prevé que pueda pasar mañana? Que equivale a preguntarle, ¿han dialogado con las bancadas? ¿Ha conversado usted con sus colegas que se han mostrado reticentes a votar a favor de los candidatos seleccionados por la comisión? Esperemos que mañana algunas de las bancadas reflexionen y votemos pensando en el país. Lo que más debemos defender hoy día es la democracia. El autoritarismo es una amenaza para el país. Nosotros estamos convencidos, y hablo desde la bancada de Alianza para el Progreso, que un tribunal constitucional es el garante para respetar la Constitución. Y yo invoco a las otras bancadas que mañana votemos por el Perú, porque finalmente es una de nuestras competencias y funciones elegir un tribunal constitucional. La historia se encargará, señor Carvalho, de juzgarnos, pero hoy tenemos un deber, hoy, no mañana, hoy, de elegir este tribunal constitucional para fortalecer más el Estado y sobre todo el respeto al principio de la separación de poderes. De acuerdo, hoy está amenazada por sí, una resolución de una fecha supernumeraria que dejaría un mal precedente para todo. ¿Por qué ha mencionado el autoritarismo usted? ¿Qué tiene que ver el autoritarismo con este conflicto, digamos, entre la decisión judicial y su interpretación de sus responsabilidades?
¿Dónde ve el riesgo del autoritarismo en estas circunstancias? Yo soy un demócrata y mis convicciones políticas me hacen ver que el horizonte de nuestro país es oscuro. Esta resolución no es una resolución. ¿Aló? Bueno, hemos tenido alguna interrupción con el señor Meléndez en momentos que debía explicarnos por qué es que se ha referido al autoritarismo para justificar el énfasis puesto en elegir en este mismo periodo a los jueces constitucionales en reemplazo de los 6 que tienen su periodo vencido ya. Muchas gracias al congresista Meléndez. Tendremos ocasión de invitarlo nuevamente para suplir el tiempo que nos ha sido imposible mantener una comunicación telefónica con él. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una pausa y después de ella conversaremos con el excongresista Sergio Tejada, que en su momento presidió una comisión de investigación cuyo informe fue anulado por decisión de la justicia. Es un precedente que se ha citado mucho, a propósito de la que la justicia decidió ayer respecto del proceso de selección de los jueces constitucionales.